Muy buenas noches, amigos de Nacional TV Perú. Aquí su amigo el doctor David Torres con el programa Torres versus Torres. Hoy vamos a tratar un tema muy importante. Fíjense, muchos jóvenes en este momento han llevado clases de manera virtual. Muchos van a salir el próximo año ya y tienen que elegir una universidad. En este momento es qué universidad van a elegir. Como ustedes saben, cuando salió esta ley que permitía que las empresas, que los empresarios puedan incursionar en el tema de educación, aparecieron en el Perú como si fueran hongos universidades por todos lados. Universidades que trabajaban en una casona, en una cochera, en un patio, qué sé yo, y a eso le llamaban universidad, ¿no? Entonces, ahora hemos tenido al SUNEDU cerrando universidades, pero ¿cuáles son los criterios que un joven debe tener en cuenta para elegir una universidad? Simón Rodríguez le dijo a Simón Bolívar: si no educas a un pueblo, nada haces con libertarlo, porque volverán a caer en manos de los extraños. Entonces, aquel joven que elige mal una carrera y que elige mal una universidad va a estar sometido justamente a las penurias que te da una falta de educación coherente y estable. Entonces, esta noche, para tratar este tema de las condiciones de calidad de la educación superior en tiempos de pandemia, es que nosotros en Torres versus Torres hemos invitado a un especialista, a un experto en el tema. Hemos invitado al doctor Pedro Costa. Pedro Costa es un abogado con especialidad justamente en temas de educación. Él trabaja y pertenece al convenio Andrés Bello, a este convenio latinoamericano que vela por la calidad de educación, y él es el director del Instituto ITACAP, que es el Instituto de Transferencia de Tecnología para Entes Superiores. Así que vamos a extenderle una cordial bienvenida a Pedro Costa con un fuerte aplauso. Pedro, muchas gracias, David. Cuéntanos, antes de empezar, ¿qué cosa es el ITACAP? No, el ITACAP es un instituto especializado que es parte de la organización del Convenio Andrés Bello. El Convenio Andrés Bello es una organización intergubernamental conformada por 12 países de Iberoamérica. Estamos Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Cuba y España. Estos 12 países conformaron hace aproximadamente, hace poco más de 50 años, porque en enero de este año cumplimos 50 años de existencia, y la organización se dedica a la integración de los países de Iberoamérica a través de la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Y el ITACAP es uno de los institutos especializados que tiene sede en Perú, también como organismo internacional que tiene una cobertura también de los 12 países. Particularmente, el ITACAP hoy desarrolla, por mandato de la reunión de ministros de educación del Convenio Andrés Bello, se dedica a los temas de investigación en educación superior. Nuestro objetivo a largo plazo es potenciar estos mecanismos que permitan un espacio común, un marco común latinoamericano de educación superior, en donde los estudios sean reconocidos a futuro y donde no solamente reconozcan los estudios, tanto de pregrado como de posgrado a nivel de maestría y doctorado, sino que al mismo tiempo puedas ejercer en algún momento tu profesión donde quiera que tú estés. Y de hecho, tenemos una prueba palpable que el sistema funciona. Hoy tenemos un sistema que se denomina tabla de equivalencias de educación básica, en donde cualquier niño que estudia en un país de cualquiera de los 12 países miembros, se muda a otro país, continúa sus estudios en el nivel que le corresponde, sin necesidad de examen. Pero para que eso ocurra, entonces todos los países tendrían que tener una calidad estándar, ¿no? Porque el gran problema es que si viene un niño de otro país y que en tercer grado debería saber leer y no lo sabe, entonces es un problema. Entonces veo que ustedes lo que propugnan es que haya un estándar de calidad en la educación. Pero Pedro, hablemos ahora de la educación superior. Mira, tú sabes que este año que ha pasado, el SUNEDU ha estado cerrando universidades por todos lados aquí en el Perú, las ha estado calificando y ha cerrado universidades, ¿no?
porque decía de que no cumplían con unos estándares de calidad. La pregunta del millón, Pedro, ¿qué podemos denominar una universidad de calidad, ¿no? Definamos eso primero. Cuando hablamos de estándares de calidad, hablamos de ciertos criterios mínimos que deben cumplirse para poder garantizar la prestación de un servicio, cualquiera que este sea. Y la educación no es una excepción. Cuando ejercemos un derecho porque en toda su magnitud. Y cuando hablamos de condiciones básicas de calidad, hablamos de condiciones mínimas, es decir, aquellos criterios que se deben cumplir para garantizar adecuadamente un proceso de enseñanza-aprendizaje, en principio, pero luego la obtención de herramientas que nos permitan el ejercicio profesional en beneficio no solamente personal, sino en beneficio también de la sociedad. Entonces, cuando hablamos en términos generales de condiciones de calidad, hablamos de criterios que nos permiten garantizar un resultado óptimo en lo que estamos haciendo, en este caso, en el resultado de una formación académica. Pedro, pero a ver, la SUNEDU estuvo cerrando universidades porque decían que no tenían local, no tenían laboratorios, no tenían equipos, no tenían una serie de elementos, ¿ok? Pero ahora que estamos en pandemia, los locales están cerrados y todos los jóvenes dan las clases, asisten a clases virtuales en su casa, en su tablet, ¿no? Entonces, el método, el instrumento para eso no ha cambiado, entonces ¿ya no necesitaríamos esas cosas? A ver, primero hay que plantear que las condiciones de calidad de los programas presenciales no tienen por qué diferir de las condiciones de calidad de un programa virtual. ¿Okay? Punto número uno. Punto número dos, en el caso de Perú, porque esto es muy similar en casi todo Iberoamérica, ¿ok? Cuando hablamos de condiciones de calidad, una de las condiciones de calidad, que es uno de los componentes, es el tema de infraestructura, ¿ok? Uno. Pero también está el tema de condiciones en relación al alumnado, condiciones en relación a los docentes, condiciones en relación al personal de apoyo, condiciones en relación a la infraestructura, que esta es infraestructura física, entiéndase edificios, aulas, carpetas, pero también una infraestructura tecnológica. ¿Ok? Entonces, cuando pasamos a un estado, como el que nos encontramos en este momento, de pandemia por el COVID-19, estamos hablando de que requerimos necesariamente cumplir condiciones de calidad. Entonces, ahí lo que podemos hacer es reemplazar, y ojo que estoy hablando solo de la posibilidad de reemplazar, no se entienda literalmente, pero cuando hablamos del componente de infraestructura, en el caso de las universidades, cuando se dictan los programas en línea, hablamos de una infraestructura tecnológica adecuada que le permita, sin dejar de lado los otros componentes. Son una serie de indicadores que te determinan cuáles son los componentes que garantizan la calidad de un programa de educación superior. Sin embargo, puedes acumularlos en 4 particularmente. A mí siempre me gusta englobar estos componentes en grupos porque es mucho más sencillo. El primero ya tiene que ver con estudiantes. ¿Okay? Lo primero que la universidad, una institución de educación superior, porque hablamos de universidades y de institutos, ¿okay? La educación superior es universitaria y no universitaria. Así es. Entonces, el primero de ellos son los estudiantes, ¿okay? Entonces, la idea es, ¿cómo garantiza una institución de educación superior que los estudiantes van a poder desarrollar los programas académicos que están ofreciendo? ¿No? Entonces, lo primero que tiene que tener es crear un perfil. ¿Okay? Los perfiles de estudiantes, los perfiles de ingreso, cuáles son las características de los alumnos, si es que tienen algunas actividades adicionales, si trabajan o no trabajan, si tienen conocimientos de informática, objeto de poder manejar las plataformas. Tengo una pregunta ahí sobre el tema de perfil. A ver, yo soy sanmarquino, bueno, igual que tú sabes cómo son los exámenes de San Marcos, y en el año que yo ingresé a la universidad, eran 60.000 postulantes para 3.000 vacantes, así que tú tenías que llevar un tiempo de la preparación en academia, qué sé yo, y ingresabas, y cuando tú ingresabas, mínimamente sabías que el que estaba sentado a tu lado era mínimamente inteligente, entonces tú más o menos tú te podías medir, ¿no? En el buen sentido de la palabra, porque a mí me ha llamado la atención, y no sé si está bien, o sea, por eso yo digo, ¿no? Muchas veces decían, sí, que el examen de admisión antes solamente premiaba la memorización y
y no saber cómo aplicar el conocimiento, ¿no? Y que la memoria, y bueno, es un argumento válido. Pero yo he visto ahora los exámenes de admisión para elegir al estudiante, que ya no dicen, ya no es examen de conocimiento, dice ahora es examen de actitudes. Es decir, ¿te gusta el rojo o te gusta el azul? ¿Te gusta bañarte con agua fría o con agua caliente? ¿Te gusta caminar o te gusta correr? O sea, un examen de actitudes puede garantizar una calidad justamente del estudiante, porque al fin y al cabo, yo no sé cómo, yo no sé si eso es lo que te refieres con armar un perfil, ¿no? O sea, ¿por dónde va la cosa ahora? A ver, aquí tenemos dos temas. El primero de ellos al que yo me refería es básicamente determinar cuál es el tipo de alumno que está ingresando a la universidad, cosa que la universidad o el instituto implementa programas acorde con ese perfil. Es decir, teniendo en cuenta que conoce cuál es el perfil del estudiante, le provee de los mecanismos y las herramientas para poder tener un buen desempeño académico. ¿Ok? A eso me refiero con conocer el perfil del estudiante, es decir, qué tipo de alumno ingresa. Cuando tú te refieres a los exámenes de admisión, estás hablando de los criterios de admisibilidad para la universidad, que son distintos a los criterios del perfil del estudiante. Ahora, en relación a los exámenes de admisión, tú tienes hasta tres métodos en promedio, que son compartidos por la gran mayoría de países. El primero es un examen de admisión por universidad, como es el caso peruano, que cada universidad tiene un examen, en la cual en algunos se enfoca más en el tema de conocimientos y habilidades cognitivas, perdón, conocimientos y habilidades personales, en otros solamente es conocimientos, en otros una entrevista personal en la que ves si el perfil se adapta o no al proyecto educativo que plantea una institución de educación superior. Eso es universidad por universidad, tal cual el Perú. También tienes aquellos en que tienes un examen único nacional, en donde los estudiantes cuando terminan la secundaria dan un examen general donde compiten con todos los alumnos egresados de la educación secundaria y dependiendo del puntaje, no solamente logran ingresar a una universidad o instituto, sino que al mismo tiempo logran ingresar a determinados, dependiendo del puntaje, universidades o institutos. ¿Okay? El caso más que se me viene más a la mente es el caso chileno, en donde aquellos que obtienen los puntajes más altos pueden entrar a las mejores universidades y a las carreras más demandadas. Y lo otro es que no hay examen. Como en algunas universidades, bueno, como en Argentina, por ejemplo, ¿no? Donde también, por ejemplo, ingresas a la universidad y el sistema de formación va haciendo que los alumnos vayan permaneciendo y otros vayan saliendo del mismo, ¿no? Tener accesos universales. Y esos tres sistemas se repiten en mayor o menor medida en todos lados. Hay una diferencia. Sin embargo, tienes toda la razón cuando te preocupas. El perfil del estudiante no va necesariamente ligado al examen, ¿ok? Pero precisamente por una diferencia entre los criterios de selección, es decir, para que cualquiera pueda ingresar a una universidad X o Y, es que se complementa el sistema, en este caso en Perú, con estas condiciones de calidad que, independientemente del ingreso, lo que hacen es garantizar su buen desempeño académico, pero al mismo tiempo su inserción laboral, que finalmente es lo que tú buscas cuando terminas una profesión. O sea, ¿cómo te garantizas ese aprendizaje donde tú puedas trabajar? O sea, ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, ¿cuál sería? El segundo aspecto, yo siempre lo agrupo básicamente en el personal de la universidad. ¿Okay? Entonces, tenemos el personal académico y el personal de servicio, es decir, aquel que contribuye a la labor del profesor. Cuando hablamos del personal académico, estamos hablando del profesor titular del curso, cuántos profesores tenemos, cuál es la formación de estos profesores, su nivel de maestría, doctorado. Hace una semana tenía la oportunidad de conversar con algunos directores de CLADEA, que es una asociación internacional en temas de educación superior que están organizando un evento a nivel mundial sobre la educación superior en la Unión Europea y su aporte al proceso de integración de la educación superior en América Latina, donde Conveniente Río va a participar. Y él nos decía, por ejemplo, ningún profesional que quiera ser docente en una institución de educación superior puede no tener grado académico de doctor. ¿Entiendes? Entonces hablamos ahí del perfil ya del profesor titular. Y en algunos casos tiene que tener 2 doctorados, dependiendo del tipo de programa que quiere enseñar. Entonces ahí tú ves ahí que es bastante interesante. Entonces tenemos por un lado, para el tema, el segundo gran grupo, el que me refiero es el personal docente titular, que es este profesor el que coordina todo el programa de los cursos, el que está vinculado permanentemente con la universidad, el que se asegura de garantizar la impartición del
programa académico el que tiene un contacto directo con el estudiante. Al lado de él tienes a este profesor también, que es el profesor ayudante o colaborador, el asistente de cátedra, podría decirlo en algunos casos, pero que efectivamente tiene también una titulación, que puede estar a tiempo parcial, no necesariamente tiene que estar a tiempo completo, pero tiene necesariamente que servir de nexo entre el docente y los estudiantes. O sea, tiene que tener una formación mínima, entonces, para poder ayudar al profesor. Pedro, Para ser docente universitario, en Perú, por ejemplo, se exige como mínimo que tenga grado académico de maestro o magíster, ¿ok? Ahí, independientemente de que sea profesor auxiliar, asociado o principal, ya para ser principal tiene que tener grado académico doctor. Si va a enseñar en un programa de maestría, basta con que tenga el programa de maestría, pero se promueve que tenga el grado doctor. Pero si va a enseñar un programa de doctorado, tiene que tener necesariamente un grado académico de doctor. Pedro, ¿y los trabajadores entran en este grupo o están en otro grupo? Sí, ahí tenemos al personal de apoyo, ¿okay? Recordemos que el sistema universitario está conformado por estudiantes, docentes y personal administrativo. Si quieres sumarle el tema de la sociedad civil, podría ser un cuarto componente, ¿ok? Pero siempre está el personal de apoyo, que es el que se encarga siempre del acompañamiento de los alumnos en los procesos administrativos y académicos, aquellos que se encargan del tema presupuestal, por ejemplo, de las ejecuciones, de las compras, adquisiciones, aquellos que colaboran con los estudiantes en los temas de acceso a la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, el personal administrativo es una herramienta vital para el funcionamiento de la universidad, porque tiene una función específica, le da el soporte administrativo, tecnológico a los estudiantes, más en tiempos de pandemia. Claro, y eso ayuda a la calidad, ¿no? Te comento, mi esposa terminó una especialidad en una universidad de aquí de Lima, aquí cerca, la Universidad del Callao, y me creerías que ha mandado un correo hace 2 semanas para hacer un trámite, para poder sacar su especialidad, un tema, y tú crees que hasta ahora le responden el correo electrónico, y tú crees que siquiera contestan el teléfono esta universidad nacional. O sea, yo me he quedado espantado, porque ¿cómo es posible que una universidad ni siquiera tenga, y cuando ha ido a hacer un trámite en la misma universidad, bueno, ahora está cerrada, pero antes que cierre, nadie sabía nada, ¿no? Entonces, a mí me puso a que pensar cómo es que una universidad nacional como la del Callao, con tantos años y con tanto prestigio, tenga estos problemas administrativos. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y yo quiero invitar a todos los amigos que tenemos una serie de preguntas aquí en las redes sociales que nos están haciendo, Pedro, y hay algunas que están saliendo publicadas aquí, pero vamos a entrar a una pequeña pausa y volvemos nuevamente. Así que amigos, no se muevan, seguimos acá en Nacional TV Perú con este tema importante acerca de la educación superior. Buenas noches amigos, aquí seguimos en Nacional TV Perú con el programa del día de hoy con el tema Condiciones de calidad en la educación superior en tiempos de pandemia. Nos acompaña un prestigioso y destacado especialista en el tema, Pedro Costa, que es presidente del ITACAP del convenio Andrés Bello. Pedro, entonces seguimos en la conversación, ¿no? Estábamos indicando que entonces que el personal de apoyo también es importante, puesto que hasta contestar un email o contestar una llamada por teléfono también podríamos decir que es un estándar de calidad. Sí, indudablemente. Ahí tiene que ver con un tema de fortalecimiento de capacidades. A ver, ¿qué es lo que ha pasado durante qué está pasando en este periodo que estamos en la pandemia del COVID-19? Esta situación lo que ha desnudado es una problemática no solamente en el Perú, sino en varios países a nivel mundial. Quizá con un poco más de énfasis en América Latina, en donde se ha visto que efectivamente existe un ligero retraso en temas de manejo de herramientas tecnológicas. ¿Okay? Ha habido algunas limitaciones en torno a los mismos profesores para poder implementar sus clases. Han habido algunas limitaciones en torno al personal administrativo para poder seguir realizando su trabajo de la mejor forma. Sin embargo, creo que la mayoría de los países, incluyendo el Perú, por ejemplo, con un programa que tiene el Ministerio de Educación actualmente, está trabajando en el fortalecimiento de las habilidades tecnológicas de no solamente los docentes, sino también del personal administrativo. Y ese es un gran reto,
Lo Sí. cual, hace poco había una campaña que decía, sin ciencia no hay futuro. Y efectivamente eso es, sin desarrollo tecnológico no tenemos el futuro. Pero lo que ha ayudado esta pandemia es que tenemos un gran reto y afortunadamente los países están respondiendo en la medida de la necesidad. Pedro, las clases virtuales, a esta digitalización que nos ha puesto encima la pandemia, ¿es un tema que tú crees que se va a quedar así encontremos la vacuna o de repente encontrando la vacuna otra vez volveremos al estilo antiguo? Es que debiera quedarse porque la educación virtual no se contrapone a una educación presencial. Cuando hablamos de una educación virtual, no solamente hablamos de un programa en el que un estudiante enciende una computadora, baja una determinada cantidad de documentos y lee, no. En una educación virtual tú tienes encuentros sincrónicos y asincrónicos, es decir, existe una presencialidad. Por ejemplo, tú y yo estamos conectados en distintos lugares, estamos teniendo un encuentro sincrónico, estamos en vivo y estamos teniendo interacción. El que no podamos tocarnos no significa que no estemos conectados. Entonces, la educación también funciona así. Europa tiene más de 6 universidades que enseñan sus programas al 100% en línea y sus títulos son reconocidos en todo el espacio común europeo de educación superior. Lo que significa que existen estas condiciones que estamos conversando poco a poco, se van cumpliendo y se garantizan. Entonces, además, lo que hace la educación virtual es ser mucho más inclusiva que aquella presencial, porque permite que las personas que están trabajando, por ejemplo, todo el día puedan tomar sus cursos en la noche, o permitan a aquellas personas que tienen discapacidades motoras poder tomar sus clases en casa. Entonces, si te das cuenta, esta es también, independientemente de los grandes problemas que se han desnudado en el sistema de educación superior regional, también te hace ver las oportunidades que se tienen para mejorar esa educación virtual y poder garantizar el acceso universal a todo. Pedro, una reflexión. A ver, en el mundo de antes del 15 de marzo del 2020, la sociedad, la vida, una ciudad, una persona tenía su mundo en 3 planos. ¿Ya? Un primer plano, tú como persona tenías tu hogar, tu casa donde comes, duermes, los fines de semana la pasas en familia. Luego tienes un segundo plano donde era tu centro de labores, ¿no? Tú ibas, trabajabas, te desarrollabas. Y luego tenías un tercer plano que era el aspecto recreativo y el aspecto social. Es decir, una persona tenía 3 espacios donde desarrollaba 3 dimensiones distintas donde desarrollaba su vida. Ahora la pandemia nos ha juntado esas 3 dimensiones en una sola, porque ahora en tu casa vives, en tu casa trabajas, en tu casa estudias y en tu casa solamente con tu núcleo familiar tienes la vida familiar y tu parte recreativa, que para muchos será ver una película o ver Netflix, ¿no? Entonces, cuando nos decías de que las universidades en Europa, inclusive hay títulos que son reconocidos, pero era en el mundo tridimensional, ¿no? Ahora, en el mundo unidimensional que tenemos, ¿no crees tú que esta falta de... ¿Cuáles serían los criterios que hay que tener para educar a una persona en un mundo unidimensional? Porque va a tener problemas quizás para tratar a otras personas. Las mamás siempre se quejaban de que los hijos paran en el Nintendo, paran en el YouTube, paran en el celular y que no tienen una relación con las demás. Cuando salen a la calle, saluda a tu tío. Entonces, ¿qué se hace con ese aspecto? Y es más, mira, tú lo ves, ahora los muchachos tú ves que tienen clases virtuales por Zoom, los colegios y algunos por Meet, nadie quiere prender la cámara, ¿no? Y el profesor tiene que averiguar quién está detrás. O sea, ¿qué habilidades debe desarrollar un joven y cómo lo pueden hacer con ayuda de sus padres en esta época de pandemia? Mira, en principio esperemos que esto no dure más del tiempo esperado y que tengamos una vacuna que nos permita retomar dentro de la medida de lo posible la normalidad que antes teníamos.
Sin embargo, es un hecho que efectivamente hoy nuestros espacios confluyen en uno solo, que es el hogar. Tenemos a la familia, tenemos la diversión y tenemos el descanso en el mismo lugar, y eso ha generado un sinnúmero de situaciones de estrés a distintos tipos de profesionales. Y creo que los más afectados han sido los docentes y los estudiantes, hablando formalmente en el tema que tenemos, ¿no? ¿Por qué los docentes? Porque se han visto obligados, lamentablemente una gran mayoría con pocas habilidades que han ido desarrollando en estos 6 o 7 meses, en el caso peruano, a virtualizar las clases a las que estaban acostumbrados a dictar de manera presencial, a generar estos procesos de evaluación, que podemos conversar unos minutos sobre este punto en particular, pero que hoy se convierte en uno de los aspectos más delicados del proceso de la enseñanza virtual, independientemente de las condiciones de calidad que hemos mencionado. El tema de la evaluación y los mecanismos de evaluación también son criterios que, como bien lo mencionas, por ejemplo, cuando un profesor le dice, los niños tienen la cámara apagada y el profesor tiene que pedirles que las encienda, es precisamente para garantizar, uno, que el alumno está tomando la clase. Pero se convierte mucho más importante ese factor cuando se trata del momento de la evaluación. ¿Entiendes? Ahí es súper delicado. Pero, ¿cómo logramos este tema? Finalmente, hay varios aspectos que tenemos que hacer. Y acá confluyen varios tipos de profesionales, ¿no? Los que trabajamos en los temas de educación. Una pregunta allí. Y que no sé si se le chispoteó o no al ministro de Educación actual, ¿ya? No sé si será una pregunta incómoda, pero ahí la tengo que hacer. El ministro de Educación dijo, bueno, a fin de año no se preocupen, todos pasan de año, ¿no? Y todo el mundo le dijo, cuando eso fue en abril. Entonces ahora el ministro de Educación, bueno, y lo evaluaremos en su momento, ¿no? Mira, algo que me preocupa con respecto a la educación de primaria y secundaria. Yo tengo a mis hijas en un colegio determinado, que yo pienso que los primeros 15 días de clase fueron de mantequilla, ¿no? Y luego del 1 de abril hasta el 24, creo que hubo un ajuste en la corporación de este colegio, pero a partir del 24 de abril yo vi que la calidad y el nivel de educación aún ahí es muy buena, con clases sincronizadas y asincrónicas, ¿no? Con las actividades, con las charlas que dan a los padres, muy bien. Pero cuando yo volteo al lado del Colegio Nacional, tengo los televisores que te pasan una clase para el 1 a 5, creo, en 2, 3 bloques, y luego a los niños le dan un montón de fotocopias, y en esas fotocopias en la noche se ponen a llenar, a escribir, y eso es lo que entregan. Entonces, cuando yo comparo la educación que reciben mis hijas en este colegio particular versus la educación que está dando el Estado a través de Me Quedo en Casa, obviamente no le echo la culpa al gobierno, puesto que esto nos ha llegado como un vendaval de un momento a otro, y el Estado no se encontraba preparado, así como no se encontraba el sistema de salud, ¿no? Entonces, no es culpa del Estado, no es culpa de los padres, así que buena suerte, todos pasan de año. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? ¿Que todos pasen de año? Yo creo que lo que debemos entender de una frase como esta es que el gobierno peruano, así como los gobiernos de los países de la región, están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder terminar un año escolar en buenas condiciones, ¿okay? El actual ministro de Educación, y eso hay que reconocerlo, ha sido el superintendente de Educación Superior Universitaria en el Perú, y realizó un magnífico trabajo dentro de este proceso de reforma, y esa experiencia creo yo que la ha trasladado y la está trasladando al Ministerio de Educación, implementando determinados programas, sistemas, capacitaciones a los docentes, equipamiento tecnológico para los estudiantes, el acceso a Internet en algunas zonas. Pero recordemos que esto es un trabajo multisectorial. No solamente depende de los ministerios de educación de un país, sino también depende mucho también de los ministerios de asistencia social, o los ministerios de infraestructura, o transportes, etcétera, etcétera. Entonces, hay un trabajo multidisciplinario que tiene que estar para la mejora del sistema educativo en general. Sí es cierto que estamos o se acostumbra mucho a tener una comparación entre la educación privada y la educación pública. Es una problemática que efectivamente es existente en toda la región.
Pero creo yo que los países están trabajando fuertemente en cerrar esa diferencia. Y un gran indicador es también el hecho del incremento del presupuesto para el sector de educación, que en el caso de, sin ir muy lejos, en el caso peruano, ha sido bastante alto. Pero también se ve eso en otros países de la región. Entonces hay una preocupación permanente por el tema de la educación básica y superior también. Gracias, Pedro. Mira, Pedro, se nos acaba el tiempo del programa. Yo te voy a invitar a que des tu mensaje a la nación final. Díceme porque luego tengo mi último bloque que se llama Torres versus Torres, donde hago un pequeño monólogo con un tema que quiero tratar a raíz del tema que estamos viendo ahora. Mira, se dice que las personas tenemos 3 personalidades, ¿no? Una personalidad es la de niño, así que como te pones a jugar con tus amigos, todo, y todos son. Luego dice que tenemos una personalidad de adultos, que es la que tenemos, por ejemplo, tú y yo en este momento, que estamos hablando así de cosas serias, ¿no? Y que hablamos, ¿no? Es la persona de adultos. Y luego también tenemos una personalidad de padre cuando te pones en ese ánimo paternalista y comienzas a aconsejar, mira, deberías hacer esto, ¿no? Entonces, niño, adulto y padre, ¿no? Así se divide la personalidad de una persona en su trato con sus relaciones con los demás. En tu mensaje a la nación, Pedro, que yo quiero que des en 1 minuto o minuto y medio tu mensaje a la nación, tu speech final, yo quiero que asumas la posición de papá y que en este momento muchos jóvenes te están viendo y que están por elegir una carrera y una universidad. Si tú tuvieras que darle un consejo a tu hijo y le tengas que decir, matricúlate en esta universidad, ¿cuáles serían los tips que le darías para que él sepa, yo escojo esta universidad? Así que, Pedro, tienes tu minuto y medio del mensaje a la nación en versión paternalista. Bueno, en realidad, muchísimas gracias por la oportunidad. Si alguien tuviera que darle un consejo a un joven que va a iniciar su vida de educación superior, lo primero que tendría que aconsejarle, básicamente decirle es, hay que tener información sobre la institución que va a elegir, pero hay que tener también información sobre la carrera que quiere seguir. Eso significa si efectivamente la carrera que va a elegir tiene un mercado laboral potente, creciente, que le garantice que cuando termine va a encontrar una plaza de trabajo. Pero también tiene que verificar si efectivamente el nivel de empleabilidad de los egresados de las universidades que existen en el mercado, tanto públicas como privadas, porque eso les va a permitir tener la certeza de que en el futuro van a lograr poder desarrollarse como buenos profesionales y ciudadanos en el país. También es importante conocer la experiencia de otros estudiantes que han egresado de esas universidades. También es importante tener información u obtener información en relación a los docentes que trabajan en las universidades, a la antigüedad de los programas académicos, probablemente al nivel de investigación de las universidades en las áreas en las que desean estudiar, la relación que tienen con universidades no solamente en el país, sino también en el extranjero, los programas de internacionalización que tengan, cuántas oportunidades van a tener los estudiantes para poder ir, por ejemplo, a otros países a seguir un mes o un semestre completo y esos cursos van a ser convalidados. ¿Cuántas opciones de doble titulación tiene una universidad en relación a otra? ¿Cuál es la posición que de alguna manera puede tener esta universidad dentro de un ranking tanto nacional como internacional? Esos temas son importantes antes de decidir qué programa tenemos. A veces los jóvenes optan por ir a una universidad X sencillamente porque conocen a alguien que estudió ahí y está trabajando en un buen lugar. Pero puede ser la excepción. Pero, sin embargo, también podría ser la regla. Esa es la importancia de conocer la información antes de elegir un programa académico y una universidad. Y mi consejo final en ese sentido sería, en principio, en el caso peruano, ustedes pueden revisar, para empezar, los programas y las universidades licenciadas en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, la SUNEDU, pero también la información que publica el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación siempre está entregando información permanente en relación a la empleabilidad, a los docentes, al número de alumnos, programas académicos, antigüedad, maestrías, doctorados, investigación, etcétera, etcétera. La información hoy por hoy es vital y está a disposición de todos. Si no la usamos, entonces estamos perdiendo una gran oportunidad. Ese sería mi consejo para todos los jóvenes que quieren empezar su vida universitaria, como tú y yo lo hicimos hace aproximadamente 20 años. Pedro Costa, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Torres versus Torres. Ha sido de gran ayuda tu participación y la forma como nos has explicado estas cosas. Así que esperamos tenerte en otra oportunidad en el programa. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde.
Un placer, muchas gracias por la invitación y muchos éxitos en este programa que tienes en Nacional TV Perú. Buenas noches, saludos a todos. Ok, gracias Pedro. Ahora entramos a nuestra sección Torres versus Torres. Yo me quiero dirigir a ti, joven, que estás saliendo de la universidad, porque ya saliste de la universidad el año pasado y quieres seguir una carrera. Hay muchos jóvenes que empiezan una carrera, pero no la acaban. Y no la acaban porque no les gustó el programa, no les gustó el profesor. Miren, lo primero que debe hacer una persona antes de iniciar una carrera es saber qué le gusta. Yo recuerdo que había una canción de un grupo antiguo que se llamaba Los Auténticos Decadentes, que tenían una canción que se llama Guitarra. Hay una parte de la canción que dice, y como una revelación, ya sé lo que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación. Será la música, mi techo y mi comida. Es decir, si a ti te gusta algo, síguelo. No pienses si ganas poco, no pienses si vas a ganar mucho, porque una persona cuando estudia algo y lo hace con devoción y lo hace con emoción y lo hace con pasión, esa pasión hace que su carrera sea un éxito. Y el éxito no se mide por el dinero que ganas, el éxito no se mide por cuántos carros tienes ni cuán grande es tu cuenta, el éxito se mide por el desarrollo de la persona y cuánto has logrado en tu desarrollo interior. Es por eso que se dice que el éxito es aquella persona que ha logrado rescatar lo que quiere. Entonces, cuando vas a elegir una carrera, mira si te gusta. Si no sabes qué te gusta y estás con tu cabeza llena de problemas o de dudas, vete a un psicólogo, haz un test vocacional. El test no te va a decir qué vas a estudiar, pero sí te va a dar guías y te va a decir, tú vas por esto. Y una vez que elijas esa carrera, sigue tu carrera, no pares, sigue adelante, acábala, y de esta manera tendrás una idea clara. Entonces, punto 1, tienes que tener una idea clara de qué es lo que quieres. ¿Cuál es la diferencia entre un joven que tiene las ideas claras y otro que no? Y cuando tú le preguntas a un joven, ¿qué vas a estudiar? Te dice, yo voy a estudiar, por ejemplo, Derecho, lo voy a seguir en San Marcos, el examen de admisión es en marzo y las inscripciones es en febrero. Ese joven tiene la idea clara. Aquel que te dice, ¿y tú qué cosa quieres hacer? Estudiar. ¿Dónde? No sé. ¿Cuándo? No sé. Ahí tienes que preocuparte. Pide a tu padre o busca tú un test vocacional. Ahora hay muchos online. Contrata uno, despeja tus dudas, elige tu carrera y una vez que elijas tu carrera, síguela hasta el final y sé un buen estudiante. El Perú te necesita y todos te vamos a necesitar. De esta forma acabamos el monólogo de Torres versus Torres y los queremos invitar a que nos sigan la próxima semana a esta misma hora, aquí por Nacional TV Perú. Gracias a Bruno Salas que está en los controles, así que yo me despido. Bye bye.